Bendiciones, mis amados hermanos. Le habla su profesor, doctor Montalvo Suero. En esta ocasión le damos la bienvenida a esta lección del libro de Daniel. Amén. Para todos los estudiantes de teología que están inscritos con nosotros y que están ya tomando esta materia sobre la escatología bíblica o doctrina de los últimos tiempos, que comenzamos con Daniel y lógicamente podemos proseguir con el libro de Apocalipsis. A los que nos siguen por internet, los estamos publicando como diplomado de escatología bíblica, es decir, del Antiguo Testamento, que corresponde al libro de Daniel. Igualmente hemos hecho otras publicaciones de escatología, pero referente al libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a retomar el libro de Daniel, donde nos quedamos anteriormente, que fue el capítulo 7. Ahora, por lo tanto, corresponde nosotros adentrarnos a explicar lo que es el capítulo 8. Como siempre, vamos a subir nuestros recursos audiovisuales, y en este caso es una presentación de PowerPoint, gloria al nombre del Señor, que siempre tenemos preparada para con ella ilustrar lo que estamos diciendo y que el estudiante pueda tener también esta facilidad para sus estudios. En este capítulo 8 de Daniel debe ser visto en conjunto con el capítulo 7. El capítulo 7 nos habló de 4 grandes bestias, espantosa y terrible, y que es una representación espiritual de 4 grandes imperios gentiles mundiales que se levantarían sobre la tierra, y decimos que es una representación espiritual porque en el capítulo 2 de Daniel vimos una gran estatua que representan precisamente estos 4 imperios gentiles mundiales, pero es una visión o una perspectiva política de estos imperios. No diríamos que, a modo de recuento, tenemos que recordar aquella gran estatua que vio Nabucodonosor cuando estaba preocupado acerca de qué iba a pasar con su reino después de él, que Dios le revela los secretos. Amén. Y Dios trata con este rey, pero es a través de Daniel que le llega lógicamente la interpretación. En este sentido, la cabeza de la gran estatua, ya ustedes saben que simboliza y representaba el imperio babilónico. Los hombros y el pecho de la estatua estaba representado al segundo gran imperio que resurgiría después de este, que es el imperio medo-persa. Y por lo tanto, los 2 hombros representan cada una de estas 2 grandes naciones. Amén. El vientre, amén, el vientre representa el imperio griego, y este vientre estaba constituido de bronce. Amén. Pero más luego vamos a ver que las 2 piernas de esa estatua, que eran de hierro, iba a representar al imperio romano. Y así como son 2 piernas, todos sabemos en la historia que hay un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente, y que ambos colapsaron dramáticamente. Y que luego aparecen los pies de la estatua, y que hablar de los pies de la estatua no es como una continuación histórica del reino romano, del imperio romano, sino más bien que está asociado por las similitudes que parecen, que es en hierro, pero en este caso los pies de la estatua van a representar la última forma de gobierno gentil que se va a manifestar sobre la tierra, de una confederación de 10 grandes naciones que se van a unir, pero esta unión será una unión frágil, así como el hierro no se puede mezclar con el barro. Este es el pequeño preámbulo del capítulo 2. Entrando al capítulo 7, ya se ve una visión o una representación espiritual de estos 4 imperios gentiles mundiales. La primera visión que ve es una bestia. Amén. La primera bestia está representado por un león, que es realeza, que tenía alas como de águila, que entendemos que son 2 alas como de águila, y que lógicamente está representando el imperio babilónico, y que con el imperio babilónico es que comenzamos a hablar del tiempo de los gentiles, que es el tiempo en que los gentiles iban a dominar sobre Jerusalén.
y el tiempo gentil se va a terminar, según dice, amén, las profecías con el gobierno del anticristo, el cual el Señor mismo pondrá fin y desmenuzará. Alabamos el nombre del Señor. La segunda gran estatua, la segunda gran imagen que vio en el capítulo 7, recordemos que fue un oso que tenía un lado más alto que otro, y este oso, perdón, también está representando estas dos grandes naciones, los medos y los persas. Luego la tercera imagen, que fue una bestia que fuese un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, que representaba el imperio, amén, el imperio griego, perfectamente hablando. Y la cuarta imagen es una bestia espantosa y terrible, que siempre se pone como si fuese un dragón que tenía 10 cuernos, amén, que son los mismos 10 dedos de la estatua, pero con la salvedad que ahora la revelación va un poquito más. Hay una progresión en la revelación. Y por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva. Y en esta segunda visión de Daniel capítulo 7, vemos que de los 10 cuernos surge un cuerno pequeño que derriba a 3 cuernos, amén, y este cuerno pequeño ya todos sabemos que es el anticristo, que más luego estaremos hablando de él. Hablaba grandes cosas contra el Altísimo y se rebeló contra el pueblo, con el pueblo santo, como dice Daniel capítulo 7, y que ya concluimos. Amén. Ahora comenzamos la narrativa del capítulo 8. Seguimos la secuencia, y por lo tanto, la segunda visión que tiene Daniel. En el capítulo 8 ve un gran combate, y este gran combate es entre dos bestias. Primero ve un carnero, amén, exactamente, ve un carnero, y también, amén, ve un macho cabrío. El carnero que ve, y ambos, el carnero y el macho cabrío, estaban combatiendo. El carnero tenía 2 cuernos prominentes y un cuerno era más alto que otro, y por lo tanto el carnero, como dice Daniel 8:20, representa a los reyes de Media y de Persia, pero el cuerno que tenía, que era más alto que otro, era los reyes de Persia, como lo vimos también en el capítulo anterior. Estos dos grandes animales o bestias combatían, amén, y mientras combatían, amén, dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y es decir, nos está hablando de las grandes conquistas del imperio medo-persa, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, y por lo tanto se refiere al enorme poder, a la grandeza que adquirió el imperio medo-persa, y lo encontramos en la descripción de los versículos 3 y 4 de Daniel capítulo 8. En el versículo 5, amén, comienza la visión o la descripción de la segunda bestia, y en este caso es un macho cabrío. Este macho cabrío tiene un cuerno prominente entre sus 2 ojos, como si fuese un unicornio, amén. Y ese cuerno prominente representa a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que es el fundador del imperio griego. Este macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, es decir, habla de un ascenso vertiginoso del imperio griego. Y en este ascenso vertiginoso, rápido ascenso de Alejandro Magno, hasta tomar todo el imperio griego, amén, tuvo que combatir necesariamente contra los medos y los persas y derribarlos por tierra, como describe, e hirió al carnero y quebró sus 2 cuernos, lo derribó en tierra y luego lo pisoteó. Y por lo tanto, la victoria del imperio griego sobre los medos y los persas fue una victoria aplastante, fulminante, y está descrita en Daniel capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 8. Así que estos primeros 8 versículos me hacen una descripción de estas 2 imágenes proféticas. Amén. El macho cabrío, amén, que tenía un cuerno prominente, que es el imperio griego y su rápido ascenso, y el carnero con 2 cuernos, uno más alto que otro. Estos combatieron, y como ya sabemos en la historia,
Alejandro Magno, amén, se hizo del gran imperio medo-persa. Tenemos lo que están viendo este video, amén, algunas imágenes acerca del imperio persa o medo-persa, la extensión de este imperio en mapa que involucraba todo el Medio Oriente, llegaba incluso hasta Egipto, por así decirlo. Abarcaba Babilonia, también abarcaba gran parte o toda lo que hoy es Turquía, o sea, y llegaba prácticamente casi a la frontera con Europa. El imperio griego fue un poquito más extenso y se extendió hasta Egipto, pasando por Siria, y también abarcó un poco más, llegando hasta Europa, que es Macedonia, Grecia, amén, y otras regiones que están por esos lugares. Estos fueron los dos imperios, y esta figura que tenemos, amén, es la figura histórica de Alejandro Magno. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, me dice el versículo, me dice el capítulo 8. Alejandro Magno extendió su conquista hasta Asia Menor, hasta Eurasia, Asia Central, Siria, Mesopotamia, Irán, África del Norte y hasta la India. O sea que tuvo una extensión mucho más grande que el imperio medo-persa. Luego me dice una octava característica es, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y precisamente el 10 o 13 de junio, según dicen los historiadores, del año 323, muere Alejandro Magno en pleno vigor y en el esplendor de su fama. Un mes antes de cumplir apenas 33 años, mientras se encontraba en el palacio de Nabucodonosor II, cayó enfermo después de un banquete y 10 días después falleció. Unos dicen que contrajo una enfermedad y otros dicen simplemente que fue envenenado. No sabemos la verdad acerca de la muerte de Alejandro Magno. Lo que sí sabemos es que Alejandro Magno, al fallecer, no dejó herederos, y al no dejar herederos, lógicamente hubo sus 4 grandes generales tuvieron que dividirse todo el imperio griego entre cada uno de ellos. Y por eso dice Daniel 8:23, amén. Y en lugar de este cuerno notable, a este macho cabrío le salieron otros 4 cuernos notables. Y se refiere lógicamente a los 4 generales de Alejandro Magno, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí estamos ubicándonos geográficamente en las regiones de Casandro, en las regiones de Lisímaco, de Seleuco y de Ptolomeo, porque estos en el devenir de la historia entran en conflictos unos con otros, especialmente, amén, Ptolomeo y los Seleucos, la dinastía Ptolomea y la dinastía Seleuca entran en conflicto, y de ahí es que surge, amén, lo que es Antíoco II o Antíoco Epifanes, amén, que es el que hace la gran abominación en el templo de Israel. ¿De dónde vendrá el anticristo? Daniel capítulo 8, versículo 9 y versículo 23 me habla de ese combate de las dos grandes bestias, y me habló que me salió como victoriosa el carnero que tenía el cuerno notable, y que al ser roto ese cuerno notable en su mayor apogeo, en lugar de él salieron 4 cuernos, que son Casandro, que quedó como rey de Grecia, Lisímaco, que quedó como rey de Asia Menor, actual Turquía, y los 2 últimos, que son los más significativos y que tienen que ver con las profecías de Daniel capítulo 8 y del anticristo, son Seleuco, que quedó dominando toda la región de Siria, e Israel, que más posteriormente, amén, posteriormente Israel, y Ptolomeo, que quedó en Egipto. Israel estaba en el centro de Seleuco y Ptolomeo, es decir, entre Siria y Egipto, que hoy llamamos el corredor de los grandes imperios. Y por lo tanto, comenzaron a disputarse Siria y Egipto, cuál de ellos iba a quedarse con el dominio de Egipto, con el dominio de Israel. Y por esa razón es que surge esta visión del capítulo 8. Prácticamente
Israel es la manzana deseada, la gran manzana, y estos dos reinos, los reinos de Seleuco en Siria y los reinos de Ptolomeo en Egipto, se están disputando por el control de esta gran manzana, porque es un lugar estratégico, amén, geográficamente hablando, geopolíticamente hablando, y quien domine, amén, esta tierra de Israel puede tener el control del mar Mediterráneo y de las islas adyacentes al mar Mediterráneo, y tener más fuerza como imperio. Y esto llamamos como en un sentido de geopolítica, como actualmente se explica. Tenemos que hablar, por supuesto, que ahí es que se centra el capítulo 8, del cuerno pequeño o el cuerno notable que aparece siempre en el libro de Daniel. ¿Cuál es el significado de este cuerno pequeño? El cuerno pequeño se refiere históricamente, en un primer principio, a un rey llamado Antíoco IV o Epifanes. Y también, amén, se refiere en segunda instancia al anticristo. Esta es una profecía de doble referencia, una visión cercana, presente, que es Antíoco IV Epifanes, y una visión lejana, escatológico, que es el anticristo, y por lo tanto se cumple en estos dos eventos la misma profecía. Amén. Por eso se dice que es una profecía de doble cumplimiento, uno cercano y otro futuro. Amén. El primero ya está cumplido en este personaje histórico llamado Antíoco IV Epifanes, y el segundo esperamos su cumplimiento en el anticristo, conforme lo vemos en el relato del libro Apocalipsis. Nos dice, en segundo lugar, que este cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa, y nos habla que, amén, que Antíoco, o mejor dicho, como ustedes ven en la imagen anterior, amén, el reino de los Seleucos o Seleucidas, amén, que estaba en Siria, este reino se extendió sobremanera, amén, y comenzó a gobernar y comenzó a conquistar la tierra de Israel. Se extendió al sur, se extendió al oriente y se extendió hacia la tierra gloriosa que es Israel. Antíoco IV obtuvo el trono asesinando a su hermano Filópata y gobernó infame y cruelmente toda la región de Siria, y luego Israel bajo la dinastía de los Seleucidas. El anticristo también dominará sobre Israel, primero por medio de engaño y luego también gobernará por la fuerza, como nos dice el libro Daniel. Ya vimos algunos aspectos del cuerno pequeño que aparecen en la revelación de Daniel capítulo 7, la cual se profundiza en la visión del capítulo 8. En capítulo 7, los versos 7 y 8 de Daniel, de Daniel 7, nos habla en tres características fundamentales del cuerno pequeño, los cuales son básicas y tenemos que recordarlas. En primer lugar, este cuerno pequeño sale de entre los 10, amén, en la visión del capítulo 7, amén. O sea, de la cuarta bestia que tenía 10 cuernos, que son 10 reyes, salió un cuerno pequeño y derriba a 3 o arranca a 3 de estos cuernos, amén. Y eso es que nos dice el libro Daniel. Pero tendría ojo como de hombre, nos habla de la humanidad de este cuerno pequeño. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas, dice Daniel en el capítulo 7. Nos habla del carácter blasfemo, irreverente, soberbio contra Dios, amén, que tendría este cuerno pequeño. Daniel 8, que es el capítulo que estamos tratando en esta ocasión, nos habla del cuerno roto del macho cabrío, que es Grecia, y de los 4 cuernos que se levantaron en su lugar, en lugar de este, y se refiere por lo tanto a los 4 generales de Alejandro Magno. Perdone que lo repitamos, amén, son nombres que tenemos que recordar y debe saberlo como estudiante de teología, ya que no están directamente en la Biblia, pero sí me habla que de este cuerno prominente fue roto y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Qué representan esos 4 cuernos? Los 4 generales de Alejandro Magno. Ptolomeo, amén, que gobernó Egipto, Seleuco, que es de la dinastía Seleucida, amén, que gobernó en Siria,
y estos dos reinos combatían uno contra otro para conquistar a Israel, amén, la tierra que llamamos ahorita, amén, la tierra deseada, como si fuese la gran manzana. Más distante y más lejos de la región del Medio Oriente estaba Casandro, que dominaba en Macedonia y Grecia, y Lisímaco, que dominaba en Asia Menor. ¿Qué dice la Biblia en Daniel 8 acerca de este cuerno pequeño? Que creció en gran manera. Daniel 8, versos 23 y 25, dice la siguiente característica del cuerno pequeño. Los transgresores llegaron al colmo, es decir, a la maldad, aumentó la maldad, y puede hablarse incluso de una apostasía en Israel promovida precisamente por este cuerno pequeño o por este rey infame que se iba a levantar e iba a tratar de echar en tierra los grandes valores. Número 2, su poder se fortalecerá, pero dice, mas no con fuerza propia. El apóstol Pablo nos habla de aquel personaje infame que vendrá no con su fuerza, sino que saldrá con la fuerza misma de Satanás. Y precisamente eso es lo que dice también Daniel, no con su propia fuerza. Y Apocalipsis también lo dice, que no será con su propia fuerza, sino que Satanás estará detrás de este personaje, de este profético que vendrá en el futuro. Número 3, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, que me habla del carácter arbitrario del gobierno que tendría no solamente Antíoco IV Epifanes, sino también que se refleja lógicamente en el gobierno directo del anticristo, un gobierno autoritario, un gobierno arbitrario que hará a su antojo. 4, destruirá a los fuertes y al pueblo santo. Lógicamente, así como Antíoco IV luchó contra Israel, igualmente el anticristo luchará contra Israel, perseguirá a Israel y aún más los va a engañar. Pero como veremos más adelante en el capítulo 9, que este personaje histórico, Antíoco IV, amén, hizo un pacto o trató de hacer una alianza con Israel para ascender. Amén. Esto también se va a notar de manera drástica con el anticristo, que hará una alianza con Israel y va a ascender, amén, con engaño, va a prosperar con engaño, amén. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho. El carácter traidor, lógicamente, se levantará contra el príncipe, los príncipes, que es decir, contra Dios, pero al final será quebrantado, aunque no por mano humana, como los pies de estatua de aquella gran piedra que fue lanzada, no con mano humana, y que desmenuzó completamente la estatua. Precisamente en los días de estos reinos, amén, escatológicamente hablando, es que Jehová vendrá, o Cristo vendrá sobre la tierra a establecer su reino, un reino que no tendrá fin. ¿Es este un evento que ya se cumplió lógicamente con Antíoco IV Epifanes, o acaso por el contrario es un evento futuro? El ángel Gabriel se acercó a Daniel para darle a entender la visión, pues estaba confundido, preocupado por no comprenderla. Perdón. Y le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, no se trata únicamente de un cumplimiento inmediato en este personaje llamado Antíoco IV. Amén. Sino que ya Daniel expresa con claridad que tiene una fase escatológica, una fase en el tiempo del fin. Y por eso es que le dice, amén, el ángel Gabriel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Por lo tanto, se trata de una profecía que espera su cumplimiento en el futuro, siendo este un evento claramente escatológico. Cristo se refirió a este mismo evento cuando habló de la abominación desoladora. Y Cristo dijo en Mateo 24, versos 15 al 21, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, amén, y aclara, el que lea entienda, y Cristo está hablando en el año 30 de la era cristiana, amén,
Y por lo tanto, si ya este evento se hubiese cumplido, Cristo no tiene por qué mencionarlo porque simplemente es algo del pasado, es algo histórico. Pero como se espera el cumplimiento de manera literal de lo que está escrito en el capítulo 8 de Daniel, por eso Cristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque ese cumplimiento aún no es acabado con Antíoco Epifanes, entonces el que lea entienda. El que esté en la azotea, dice Cristo, no descienda para tomar algo de su casa. Porque habrá entonces gran tribulación, y se refiere a la semana 70 Daniel, también conocida como la gran tribulación, amén, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y por lo tanto, este es el carácter de la gran tribulación. La abominación desoladora es descrita en Daniel capítulo 8, verso 10 al 14. Y nos habla, primero, se engrandecerá hasta el ejército del cielo. Estamos hablando del anticristo. Nos habla de su desprecio y abominación del templo y de las cosas sagradas. Dos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Simbólicamente se refiere a los príncipes y los gobernantes de Israel. Amén. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Daniel 8:25 declara que en su corazón se engrandecerá. Y en efecto, Antíoco IV Epifanes se engrandeció exigiendo adoración como Dios. Igualmente, la Biblia es clara y categórica y revela que el anticristo también va a exigir adoración y se va a proclamar como si fuese Dios. La gente dice que sería un poquito raro en los tiempos actuales tan modernos que surja, amén, algún personaje político, amén, que reclame adoración para sí. Y recuérdese que políticamente hablando, el surgimiento del anticristo es en un mundo caótico, en un escenario ya sea dominado por una gran crisis a nivel mundial o un escenario dominado por una gran pandemia. Amén. Y en este escenario de confusión económica y confusión política va a surgir este personaje profético, amén, tratando de imponer el orden o de restablecer la seguridad en el mundo, y por eso será aceptado, amén, y por eso incluso aún en su extravagancia de exigir pleitesía, de exigir adoración, muchos le seguirán, porque de hecho, amén, tiene que dar algún tipo de resultado para que la gente crea en él, y algún tipo de efectos positivos tiene que haber los planteamientos que él hace para poder introducirse y ascender hasta la, diríamos, hasta establecer un reinado de carácter universal como lo dice la Biblia. Ahora bien, en el pasado, dice la Biblia, amén, no dice la historia, mejor dicho, que Antíoco IV Epifanes abolió los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y la parte que dice Daniel, amén, que dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra, así como lo hizo Antíoco IV Epifanes, que abolió el sacrificio en el templo de Jerusalén, igual lo va a hacer el anticristo, el cual, amén, se va a hacer un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana romperá este pacto, amén, y va a efectuar lo que es la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Y allá hacemos un acto, diríamos, pero no hay templo en Jerusalén. Ahora solamente están los muros, los muros de las lamentaciones. Amén. Y ciertamente, por eso es que se induce proféticamente que para que estas profecías se cumplan, tiene que haber necesariamente un tercer templo en Jerusalén, y en ese tercer templo, amén, es que se va a efectuar el cumplimiento de esta profecía. Tal vez usted piensa, entonces significa lógicamente que para levantarse un templo en Jerusalén tiene que haber un evento político enorme en el Medio Oriente para poder echar por el piso, amén, esos templos que existen en el lugar donde debe levantarse el templo de Jerusalén. Amén, la gran mezquita que está allá y otras edificaciones religiosas, amén, árabe que está en ese lugar, en el monte de Sión, por así decirlo. Lógicamente,
eso ocurrirá. Pero nada de esto va a ocurrir sin que la iglesia sea tomada de la tierra. Y recuérdese que el templo de Jerusalén puede, con la tecnología moderna que existe en la actualidad, amén, puede levantarse en cuestión de meses o en cuestión de semanas, amén, porque de construcción hay mucha experiencia en esto. Y se habla incluso, amén, de las enormes fortunas que tienen muchos judíos y que incluso puede ser una construcción prefabricada, amén, o que ya está, dicen algunos, amén, y que en cuestión de breve tiempo se puede levantar este templo, amén, y puede incluso levantarse en el mismo reinado del anticristo o comenzando el reinado del anticristo. Pero lo que es cierto, lo que expresa las escrituras, es que no se manifestará aquel inicuo sin que la iglesia, que es que lo detiene, sea quitada del medio. Por lo tanto, no podemos dormirnos en nuestros laureles pensando que faltan muchos aspectos de la profecía por cumplirse y que podemos descuidarnos, porque en cualquier momento la iglesia puede ser arrebatada al cielo y en cualquier momento comienzan y se activa esta profecía, el templo es rápidamente reconstruido y se manifiesta aquel inicuo en el templo, y ocurre también a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, la abominación desoladora. En Números 5 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Ya hablamos de esta parte, y es que Antíoco Epifanes profanó el templo de Jerusalén y trató de convertirlo en un templo para Zeus. Amén. Una gran infamia. Igual infamia va a ser el anticristo cuando se levante el templo de Jerusalén. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, no hubo quien lo detenga. Y según el libro de los Macabeos, Antíoco IV Epifanes, durante su reinado, trató de suprimir el culto a Jehová, Dios de Israel, prohibió el judaísmo, suspendiendo todo tipo de actividad religiosa, mandó que se comiera alimentos impuros en el templo y trató de establecer el culto a los dioses paganos como Zeus en el templo de Jerusalén. Y por estas razones Dios puso a Antíoco IV como un prototipo del hombre del maligno, un prototipo del anticristo, un prototipo del hombre de maldad. Se ganó ese lugar en la historia. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación? ¿Hasta cuándo durará esta abominación? Dice la Biblia. Y dice, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Este pasaje es muy controvertido. Se sugiere la siguiente explicación. 2300 días indican el templo de la prevaricación de Antíoco IV, comenzando desde el 1703 a.C. hasta el 25 de diciembre del año 165, fecha en que el templo fue limpiado totalmente, o sea, 2300 días. Limpiado completamente es que después de la abominación desoladora, justamente en la historia, 2300 días después, el templo fue vuelto a dedicar de nuevo, es decir, amén, fue purificado o fue consagrado nuevamente. Si significan, amén, por otro lado, que son simplemente de mediodía, tardes y mañana, sería entonces 1150 días. Y entonces se trata de la fecha de la profanación del templo hasta que el templo mismo fue purificado. ¿Cuándo vendrá el anticristo? ¿En qué tiempo se manifestará? Daniel 8, 23 y 25. Dice, pero está claro que el anticristo sobrepasará grandemente a Antíoco Epifanes en todo lo que éste hizo. Se levantará cuando los transgresores lleguen a su colmo, como leímos en el Daniel 8, 23. Es claro que es escatológico y corresponde al tiempo del fin. Será un rey altivo de rostro, que habla de arrogancia, que se va a proclamar a sí mismo, que exigirá adoración como Dios. Será un rey entendido en enigma, en misterio, amén, hábil político, amén, engañador, por así decirlo. Y su poder se fortalecerá, mas no por fuerza propia. Versículo 24. Causará grandes ruinas y hará arbitrariamente, como también leímos, destruirá a los fuertes, a los pueblos y al pueblo de los santos, y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano,
el versículo 25, se levantará contra el príncipe, los príncipes, pero su final ya está establecido, su final está escrito. Al final será quebrantado, aunque no por mano humana. Estas son las profecías que nos habla precisamente en el libro de Daniel. Por lo tanto, estas profecías del capítulo 8 a veces aparece como un poquito compleja, pero tenemos que tratar de entenderla. Centralizar nuestra mente en el propósito principal. Una grande pelea de dos grandes bestias. Amén. Un macho cabrío y un carnero. Amén. El carnero tenía dos cuernos que representa el imperio medo-persa. Amén. Y el carnero, vemos el avance, la conquista del carnero a modo de resumen. Pero se levantó luego el macho cabrío con un cuerno prominente, y ese cuerno prominente es Alejandro Magno, y venía corriendo prácticamente por los aires, y habla de la gran velocidad de las conquistas de Alejandro Magno, y comenzó a pelear contra, contra el carnero de los cuernos, derribó sus cuernos, rompió sus cuernos, que significa quitó su poder. Amén. Luego de quitar su poder, derribó, amén, al carnero y lo pisoteó. Por eso dice una conquista absoluta sobre el imperio medo-persa. Luego este cuerno prominente en su mayor apogeo fue roto, y en su lugar se salen cuatro cuernos. Amén. Estos cuatro cuernos son los cuatro generales de Alejandro Magno, que se dividen en las regiones de todo el imperio griego. Amén. Ya que Alejandro Magno falleció sin dejar ningún tipo de heredero. Amén. Que tomase su lugar. Pero entre los Seleucidas, que es Siria, amén, y Ptolomeo, que es Egipto, que son dos de los generales de Alejandro Magno, surge una gran contienda histórica que duró varios siglos, y esa contienda histórica está narrada en Daniel capítulo 8. Amén. Tanto Ptolomeo como Seleuco, unos a veces uno gana, otros a veces otro gana, y esa contienda política de siglo está relatado paso a paso en el capítulo 8. No queremos perdernos en esa gran maraña histórica de las contiendas entre los Seleucidas y los Ptolomeos de Egipto. No queremos perdernos esa contienda. Lo que sí queremos enfocarnos es que habla que del norte, el reino del norte, que es los Seleucidas, surge un personaje infame, un rey infame, históricamente hablando, y corresponde este rey infame a Antíoco IV Epifanes, el cual, amén, finalmente logró conquistar la región de Jerusalén, la ciudad santa, amén, que es Israel. Y no solamente eso, abolió el sacrificio, quiso abolir el judaísmo, amén, combatió a los judíos, incluso profanó el templo de Jerusalén, haciendo arbitrariamente, amén, y hizo guerra contra los judíos y los venció. Y así como Antíoco Epifanes o Antíoco IV hizo esta gran devastación, las profecías son claras en señalar de que vendrá un personaje semejante a este, amén, que en el futuro más lejano, en los tiempos del fin, hará peor que lo que hizo este personaje infame. Y se refieren, por lo tanto, a las profecías del anticristo. La gente, algunos estudiosos dicen, pues entonces, si en el pasado Antíoco IV Epifanes vino de Siria, entonces significa que el anticristo también vendrá de Siria. Amén. Y buscando y recolectando información acerca del anticristo, amén, dice que adorará o seguirá al Dios que sus padres no conocieron. Incluso están induciendo que posiblemente sea de padre judío, porque lógicamente que para proclamarse en lugar de Mesías como Cristo, tiene que tener alguna descendencia judía, y eso es lo que se intuye acerca de los análisis de algunos versículos en el capítulo 8. Lo que es claro, amén, es que nos está hablando de una profecía de doble cumplimiento. Primer cumplimiento, Antíoco IV Epifanes, que ya está en el pasado, y si únicamente fuese ese el cumplimiento, Cristo no lo hubiese mencionado
en Mateo capítulo 24 cuando habla de la abominación desoladora, porque falta ese cumplimiento y ese cumplimiento se va a tener con el personaje del anticristo. Y por lo tanto, este avance lo tenemos, esta apertura, esta revelación de lo que va a ser el anticristo en los tiempos del fin. Daniel capítulo 8 ya nos lo ha dado. Amén. No puedo afirmar con toda certeza que vendrá de Siria. No podemos afirmarlo. Es posible que sí, pero también es posible que no. Amén. Otros, analizando diferentes poesías, me hablan hasta de qué tribu puede venir anticristo y me hablan posiblemente la tribu de Dan, porque en Génesis 49, habla el 49, hablando de una profecía, habla que Dan sería juez de Israel. Amén. Pero Dan hasta ahora no ha sido juez de Israel, ni en el libro de los jueces, ni en ninguna parte del Antiguo Testamento. Y dice que Dan sería como serpiente junto al camino. Amén. Y cuando vio esta visión, amén, hubo una exclamación como de lamento, tal vez por las cosas terribles que vio acerca de Dan. Y se presume, por lo tanto, que posiblemente a través de Dan es que ve anticristo. Y más por el hecho de que la tribu de Dan no aparece en la lista de las 12 tribus de Israel que está en Apocalipsis capítulo 7. Son todas estas cosas, estas cuestiones que tenemos que analizar fríamente. Pero, amén, no son temas salvíficos. Son temas que podemos hacer grandes comentarios de ello. Podemos indagar en libros, en comentarios teológicos, en comentarios exhaustivos de la Biblia. Amén. Y podemos fijar una u otra posición y no afecta nuestra salvación. Lo que es claro, amén, es que vendrá un anticristo sobre la tierra y que las profecías que están en la Biblia, especialmente las que estudiamos hoy en el libro Daniel, son profecías que literalmente tendrán su cumplimiento profético. Y aunque parezca que están lejanas, puede estar a la vuelta de la esquina, y por lo tanto nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, amén, para en cualquier momento que toque la final trompeta, irnos en el rapto juntamente con Cristo. Alabado el nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a hacer una pausa a esta unidad del capítulo 8 para luego proseguir con el capítulo 9, que es muy importante, que es un tema ya distinto. Amén. Pero es un tema complejo y que tenemos que entenderlo para poder comprender tanto el Apocalipsis como lo que falta el libro de Daniel. Bendiciones y nos vemos en la siguiente lección.